Tremenda exhibición del guerrero australiano Tin Tszyu. Tin Tszyu se lució frente a su gente, dominando a un Tony Harrison que lo intentó al contragolpe, pero muy poco pudo hacer ante el boxeo muy completo del guerrero australiano. Quédate, por favor. ¿Qué onda? Con el gusto de saludarte como siempre, deseando que te encuentres de lo mejor. Tin Tszyu consigue convertirse en campeón interino del peso super welter tras derrotar al estadounidense Tony Harrison en el noveno round por nocaut técnico. El guerrero australiano Tin Tszyu desde el primer episodio se mostró dominante, usando muy bien el jab, acortándole el ring a Tony Harrison, que apostó más al contragolpe. Por ahí remataba también con el cruzado de derecha y ese ganchito de izquierda que fue un completo dolor de cabeza para el peleador estadounidense, que adoptó una guardia tipo Floyd Mayweather, pero nada que ver a Floyd Mayweather, que ya es muy particular este estilo en el boxeo estadounidense, de retroceso, usando los pasos laterales, pero el error que cometía Tony Harrison era que se quedaba parado y contra las cuerdas. En la primera parte de la pelea lo vi así, retroceder contra las cuerdas, invitando a Tin Tszyu que entrara a la guardia. De momento soltaba unas manos en forma de recto y sí impactaba el pómulo de Tin Tszyu, y por ahí se pudo notar que le hizo un poco de daño, pero nada que pudiera afectar el rendimiento de Tin Tszyu, que se estaba luciendo frente a su gente en Australia, que es todo un ídolo ahí. La forma en cómo lo reciben es espectacular. Un boxeo exquisito, muy completo, de variedad de golpes, muy versátil, buscando cerrar los pasos de Tony Harrison, que Tony Harrison buscaba de momento el intercambio, pero muy leve. Por ahí los sorprendían bastante. Por ahí el tercer round conectan con un gancho muy fuerte a Tony Harrison y casi lo mandan a la lona. Sin embargo, aguantó el castigo ahí tambaleante, pero pudo regresar a la acción y nuevamente lo vimos retroceder hacia atrás, contra las cuerdas ahí apoyado. Y Tin Tszyu lo único que hacía era marcarlo con ese jab, pero más que jab era un recto sólido que entraba e impactaba muy fuerte al peleador estadounidense. Y remataba también con el ganchito de izquierda y por momentos le metía también el gancho de derecha. A partir del sexto round vi un poquito más animado a Tony Harrison, que se plantó un poquito en el centro, pero no mostró mayor repertorio de golpes. Simplemente se limitaba a tirar los rectos, que sí le costaba un poquito de trabajo al australiano, pero en realidad no le hacía nada de daño. Movía la cintura y en el momento que descuidaba la guardia, Tony Harrison le metía el gancho al hígado. Varias veces le repitió la misma. Lo fue mermando poco a poco. Ya Tony Harrison comenzaba nuevamente a retroceder, hasta que en el round número 9 sucede algo en el cual se anima el peleador australiano a tirar una serie de combinaciones al cuerpo en forma de gancho muy fuerte. Pude ver cómo el peleador estadounidense lo resentía, le dolía bastante, y rematando hacia arriba. Esto ocasiona que Tony Harrison vaya contra las cuerdas muy lastimado y le mete un upper Tin Tszyu que la verdad lo sacude bastante. Yo vi lastimado al peleador de Estados Unidos y luego le repite unos 3-4 uppers más. Les voy a dejar un pequeño videito para que ustedes vean la cantidad de uppers que le fue metiendo Tin Tszyu. En una de esas voltea la cara tantito el peleador estadounidense Tony Harrison, seriamente lastimado, y luego se va a la lona. Le aplican la cuenta de protección y el referee, al darse cuenta que estaba en un mal estado, decide terminar la pelea. Yo acá quiero agregar algo. Para mí se tardó un poco el referee en intervenir. Desde el momento que le meten ese upper a Harrison y voltea tantito el rostro, creo que era momento para intervenir y parar la pelea. No hubo necesidad de que entraran otros golpes, una serie de combinaciones adicionales.
no le vi el caso y la cuenta de protección pues estuvo de más, ¿no? Porque el peleador estadounidense ya estaba seriamente lastimado. Sí se tardó un poquito el referee desde mi muy particular punto de vista y muy lastimado Tony Harrison. Tim Tszyu, que honestamente lo vi muy bien, de verdad que me encantó lo que hizo en el ring. Se mostró muy versátil, dominante, rápido, fuerte, preciso con sus combinaciones. Por momentos no tiraba tantos golpes, pero los que lograba lanzar e impactaban al peleador de Estados Unidos sí lo lastimaban, ¿no? Boxeador muy completo, me encantó. Tengo que reconocer eso. En los super welters va a ser pues una gran pesadilla, ¿no? Para los peleadores que están en esta división. En particular hay un nombre ahí pues que ya muchos ubicamos, ¿no? Que es el de Charlo. Que Charlo es un extraordinario boxeador, pero Tim Tszyu, con lo mostrado ante Tony Harrison, yo creo que sí le puede complicar la pelea en caso de que se enfrenten, ¿no? Porque tiene de todo Tim Tszyu, hasta el espectáculo que da ese extra, ese saborcito extra que nos gusta a los aficionados, es extraordinario, la verdad se lució. El calificativo para describirlo es que simple y sencillamente dominó por completo a Tony Harrison. Esperábamos un poquito más del peleador estadounidense, pero bueno, se topó realmente con un auténtico guerrero que lo estuvo presionando todo el tiempo, que no lo dejaba ni siquiera salir ni usar las laterales, ¿no? Lo obligaba a quedar separado y hasta que logró finiquitarlo en el round número 9. Como siempre es un gusto conversar un ratito contigo. No olvides de suscribirte, de dejarnos tu like y de dejarnos un comentario ahí de qué te ha parecido la actuación de Tim Tszyu. Si te gustaría verlo contra Charlo, a mí me encantaría. Muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo videíto. Hasta luego.